El segundo tema de la unidad 3 trata sobre la metodología general de la simulación, la cual consta de 10 pasos o 10 fases. El, el primer paso o la primera fase se refiere a la definición del sistema bajo estudio. Nos dice que en esta etapa es necesario conocer el sistema a modelar y para ello se requiere saber qué origina el estudio, es decir, cuál es la problemática a la cual el analista se va a enfrentar. En esta etapa se establecen los supuestos del modelo, en donde es conveniente definir con claridad las variables de decisión del modelo, o en pocas palabras, se define con claridad cuáles son las variables aleatorias que vamos a modelar. En esta parte también se determinan las interacciones entre estas y se establece con precisión algo muy importante, que son los alcances y las limitaciones. ¿Por qué es muy importante esto? Porque esto nos va a permitir enfocarnos de una mejor manera al momento de realizar un proyecto de simulación. Por ejemplo, yo puedo decir que quiero simular el comportamiento de un banco, sí, pero me tengo que enfocar o tengo que establecer qué banco es el que quiero simular. Supongamos que la respuesta es quiero simular el comportamiento del banco Banamex. Quizá en la ciudad haya una gran cantidad de bancos Banamex. Entonces yo tendría que limitarme a un solo banco. Posiblemente la respuesta es que yo quiero simular el comportamiento del banco Banamex que se encuentra en el centro de la ciudad. Muy bien, pero el banco del centro de la ciudad tiene varios subsistemas. Posiblemente un sistema sea el área de atención al cliente, otro sistema puede ser el área de cajas tradicionales, otro puede ser el área de cajeros automáticos, otra área u otro subsistema puede ser el servicio de ejecutivos de cuenta, etcétera. Entonces, posiblemente mi respuesta sea que yo quiero simular el Banco Banamex que se encuentra en el centro de la ciudad y particularmente quiero simular el comportamiento del sistema de cajeros automáticos. Entonces, ahí estoy estableciendo un alcance y estoy limitando el problema o el sistema que yo voy a estudiar y a partir del cual voy a hacer una simulación para comprender mejor cómo opera ese sistema y poder proporcionar respuestas a una posible problemática. Luego nos dice que antes de concluir este paso es recomendable contar con la información suficiente para lograr establecer un modelo conceptual. Esta es una palabra clave. ¿Qué es un modelo conceptual? Un modelo conceptual es una herramienta gráfica que me va a permitir comprender de una mejor manera, de una manera visual, cuál es el flujo del sistema, eh, cómo se comporta el sistema de una manera general a partir de un modelo conceptual o a partir de una imagen que yo voy a plasmar del sistema bajo estudio. Dice que este modelo conceptual debe incluir sus fronteras y todos los elementos que lo componen, además de las interacciones entre estos flujos de productos, personas, recursos, etc. En simulación, ¿qué tipo de modelos conceptuales se utilizan con mayor frecuencia? Se utilizan los diagramas de flujo, se utilizan los diagramas de bloque o incluso un simple dibujo o un plano a escala. La fase 2 o el paso 2 de la metodología es la generación del modelo de simulación base. Supongamos que la simulación o un proyecto de simulación es como construir una casa. Entonces, en este paso, yo voy a construir la obra negra de la casa. O en este paso, yo voy a construir las bases de un modelo que yo voy a utilizar posteriormente para ejecutarlo. Aquí en esta parte nos dice que una vez que se ha definido el sistema en términos de un modelo conceptual, que eso se hace en la fase 1, la siguiente etapa del estudio consiste en la generación de un modelo de simulación base. Dice que este modelo requiere mucha información estadística sobre el comportamiento de las variables de decisión del sistema. Esta información estadística forma parte de la fase 3. La fase 2 y la fase 3 se pueden hacer al mismo tiempo.
Luego nos dice que igual que ocurre en otras ramas de la investigación de operaciones, es decir, la simulación forma parte de la I/O, nos dice que la simulación exige ciencia y arte en la generación de sus modelos, tal y como cuando se construyen los modelos de programación lineal. Normalmente esto nos exige que sepamos qué es lo que estamos haciendo o cómo vamos a traducir una situación en un modelo matemático a través de la ciencia, pero también nos exige un cierto arte o una cierta habilidad para transformar ese concepto en un modelo matemático. Luego nos dice que conforme se avanza en el modelo base, se pueden ir incluyendo las variables aleatorias del sistema y sobre todo con sus respectivas distribuciones de probabilidad. Nos debemos acordar que prácticamente la simulación es la imitación de un sistema, pero esa imitación se da a través de una distribución de probabilidad o de varias distribuciones de probabilidad. Como se mencionó anteriormente, el paso 2 y el paso 3 se pueden hacer al mismo tiempo. El paso 3 se refiere a la recolección o recopilación de los datos y a su análisis. Aquí lo que nos dice es que de manera paralela a la generación del modelo base, que es el paso 2, es posible comenzar la recopilación de la información estadística de las variables aleatorias del modelo. En esta etapa se debe determinar qué información es útil para la determinación de las distribuciones de probabilidad asociadas a cada una de las variables aleatorias necesarias para la simulación. Este punto es muy importante y lo vamos a ejemplificar de la siguiente manera. Volvamos al caso de que yo quiera simular el comportamiento de un cafeño, tanto en las llegadas como en el servicio que se proporciona. Normalmente empiezo por comprender el sistema, por saber cómo opera y tendría que ir al sitio para poder observar ese comportamiento. Posteriormente, como forma parte de la fase 1, la observación y la comprensión del sistema también forma parte el que yo tenga que desarrollar un modelo conceptual. Como ya se mencionó, un modelo conceptual puede ser hasta un simple dibujo o un simple plano. Vamos a comprender cómo opera, por ejemplo, un cafeño en el servicio en el auto. Vamos a suponer que los automóviles llegan a un carril que los va a conducir a una ventana de pedido. A esto llamémosle el servicio 1. Posteriormente de que el cliente interactúa con la pantalla táctil en donde se va a realizar el pedido, posteriormente el cliente se dirige hacia otra ventanilla, llamémosle servicio 2, en donde un cliente paga y recibe su producto. Entonces, aquí debo de identificar cuántas variables aleatorias debo de simular. ¿Cómo puedo saber cuántas variables aleatorias? Normalmente tengo que observar el proceso y decir cuáles son las características que yo no puedo controlar, que son aleatorias. Una de las primeras características es el proceso de llegada. ¿Por qué es aleatorio? Porque yo no puedo definir cuándo va a llegar un cliente o cuántos clientes van a llegar por hora. La otra variable aleatoria que correspondería a este proceso es el servicio 1. ¿Por qué? Porque un cliente puede tardarse una cantidad de tiempo diferente a otro cliente, aun cuando los dos clientes pidan el mismo producto. La otra variable aleatoria es el servicio 2. Aunque dos clientes o más hayan pedido el mismo producto y quizá vayan a pagar con la misma denominación en moneda, muy posiblemente no hagan el mismo tiempo. Por lo tanto, aquí tengo tres características que son aleatorias y así definiría mis variables aleatorias. La primera variable aleatoria es la llegada. La segunda variable aleatoria es el servicio 1, que es el servicio de pedido. Y la tercera variable aleatoria
es el servicio 2, que es el proceso de pago y obtención del producto. Por lo tanto, para cada variable aleatoria, normalmente yo le asocio una distribución de probabilidad. Por lo tanto, en el caso anterior, yo tendría tres distribuciones de probabilidad diferentes o iguales, una para el proceso de llegadas, otra para el servicio 1 y otra para el servicio 2. Luego nos dice que al finalizar la recolección y análisis de datos para todas las variables del modelo, nos referimos a las variables aleatorias, se tendrán las condiciones necesarias para generar una versión preliminar del problema que se está simulando. Y ese es precisamente el paso 4. Es en donde vamos a generar un modelo preliminar. Hablábamos en el paso 2 del modelo de simulación base, que si hacíamos una analogía con la construcción de una casa, que la fase 2 o el paso 2 era la construcción de la obra negra, aquí ya tengo una obra que muy posiblemente ya pueda habitar, pero todavía le hacen falta algunos detalles. Volviendo al caso del modelo preliminar, aquí ya se puede obtener una maqueta o se puede obtener una programación sencilla de un modelo a simular. Todavía este modelo yo no lo puedo ejecutar para obtener respuestas, pero es un modelo que me va a servir para ir afinando los detalles. Aquí nos dice que en esta etapa se integra la información obtenida a partir del análisis de los datos, que es la fase 3, los supuestos del modelo y todos los datos que se requieran para tener un modelo lo más cercano posible a la realidad. Luego nos dice que en algunos casos no se cuenta con información estadística. Recuerden que la información estadística nos sirve para determinar las distribuciones de probabilidad, es el muestreo. Pero ¿qué pasa cuando yo no tengo información estadística? Normalmente los analistas de simulación hacen uso de su experiencia. Es decir, que si ellos han trabajado anteriormente con procesos de llegada de autoservicios, pues muy posiblemente tengan una estadística en su experiencia de que los procesos de llegada se comportan siguiendo tales o cuales distribuciones de probabilidad. Por ejemplo, para una compañía de comida rápida, posiblemente la tasa de llegada se explique por una distribución exponencial, pero eso es básicamente en función de la experiencia que tenga un analista de datos.